Muy buenas, sed bienvenidos, sed bienvenidas a este canal sin pretensiones donde un novato en YouTube se lanza a hacer su primer unboxing de Pokémon. Segundo vídeo del canal. La idea era empezar con algo tranquilo, pero he decidido abrir una caja de 115 euros sin tener ni idea de si vale la pena o no. Lógica boomer, supongo. Esta es la Terapagos EX Ultra Premium Collection. Es Pokémon, es brillante y si todo va bien no romperé nada durante el proceso. Vamos a ver qué contiene y por supuesto vamos a ver qué traen los sobres, que es lo más importante. Para empezar, la relación calidad-precio me ha costado 115 euros. Pues me parece correcta. Lleva 18 sobres, teniendo en cuenta que el precio promedio del sobre está sobre los 5,5 o 6 euros aquí. Pues solo por eso, teniendo en cuenta que encima, como veremos ahora, pues lleva un tapete de juego y un par de cositas más, pues me parece una buena relación calidad-precio. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, para empezar, las 3 cartas promocionales. Terapagos EX, un Lapras y un Cinderace. Bueno, la verdad, yo como me quedé en Pokémon Diamante y Perla, los nombres de los Pokémon a partir de ahí me suenan a muebles de Ikea. ¿Qué tenemos aquí? Una caja, supongo que para poner sobres, ahí para poner cartas, quiero decir. Esto parece un expositor de cartas. Está chulo. Dejamos por aquí. Como veis, mi setup es un poco pésimo, no tengo mucho sitio. Vale, aquí tenemos una moneda, un par de tokens y dados que sirven de contadores. Esto, más plástico, cartas de energías, son foil. Mola. Y, bueno, los sobres, lo más importante, vemos que hay sobres de varias colecciones. Obsidian Flames, Paradox Rips, Stellar Crown, Twilight Masquerade, Temporal Forces, Paradox Rips y Obsidian Flames. 18 sobres y el tapete que me servirá para decorar este setup tan austero. Muy colorido. Pues bueno, esto es lo que hay dentro de la caja y vamos a abrir los sobres. Ordeno un poco todo esto y ahora nos vemos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Se me ha olvidado comentar anteriormente que cuando abrí la caja en la que venía esta caja, o sea, la caja de envío, dentro me encontré con estas 2 cartas. Una es un If, River solo, parece. Y la otra es una carta enorme, de gran tamaño. También parece foil. Terapagos y amigos y If. No sé si es que esto ya venía con la propia caja, pero bueno, comentarlo. Bien, aquí tenemos los sobres. Hay de 5 colecciones diferentes. 4 de ellas tienen 4 sobres. Y esta de Temporal Forces, que solo tiene 2. Pues bueno, empezamos indistintamente por esta misma. Para los riffs. Comentar que este es un canal que ha nacido sin pretensiones. O sea, no espero ni hacerme rico ni tener miles de seguidores. Simplemente mi objetivo
aparte de intentar abrir este sobre, es, por un lado, tener como un cuaderno de bitácora de mi progreso, de mi historia con YouTube, ya que no tengo ni idea de editar vídeos, con lo cual cada paso que doy en DaVinci es una odisea, son 3 o 4 vídeos tutoriales para aprender a hacer las sombras de una letra, una transición, cualquier cosa. Y por otro lado, pues también tener como un registro y compartir mi afición de siempre, que es el coleccionismo de cartas. Y en base a eso he decidido crearme un objetivo, espero que sea realista, que es el de conseguir la Pokédex, los 1025 Pokémon, con las cartas. Ya sea con cartas comunes, con las que salgan. No espero, mi objetivo no es conseguir grandes cartas ni cartas valiosas. Bueno, aquí tenemos una carta de un entrenador. Pues como os digo, este contador que veis por aquí, no sé, todavía no tengo claro dónde lo voy a poner, pues será un indicador del número de cartas de Pokémon de la Pokédex que vamos consiguiendo con cada sobre. Ya digo, sin importar ni rarezas, ni brillos, simplemente que la carta sea un Pokémon, tenga número de Pokédex, pues ahí que va. Es mi personal Pokédex Challenge. Vale, abrimos el kit Vanillish, como digo, Onix, este sí que me suena, Luxurious Cape, Cyclizar, Simesear, Technoradar, un Nato y una Holo, energía y el código. Bueno, pues no está mal, ¿no? Va subiendo el contador. Espero que sí, porque esto lo tendré que poner luego. Siguiente sobre. Como veis, mi habilidad abriendo sobres no es que sea legendaria. Wishmore, Flamingo, intentaremos ir un poco rápido porque son muchos sobres. Mira, un Joltik. Full Art. Creo que se llama. Y un Zaxian Holo. Muy bien, seguimos. Último sobre de Paradox Rift. Yo empecé a coleccionar Magic sobre la década de los 90, 94, 95, no recuerdo bien cuándo salió aquí. Y bueno, como cualquier coleccionista, pues el hecho de que una colección, cada 3 meses salga una nueva colección, pues para los que tenemos la mentalidad completista como yo, pues te crea frustración y la frustración acaba llevando al abandono del hobby, que es lo que me ha pasado muchas veces. Por eso a partir de ahora he decidido plantearme objetivos realistas, como ya he comentado, y focalizarme en coleccionar cosas asequibles. Ojo, que no sé si hacer la Pokédex con cartas es asequible o no, porque igual hay un Pokémon ahí raro o un Pokémon determinado que no se puede conseguir, a no ser que sea una carta súper rara y cara. No lo sé, espero que no. Creo que habrá siempre la versión común de todos los Pokémon. Otra Holo Reverse. Wow. La verdad, no tengo ni idea de si son cartas buenas o no. Chula es un rato, eso sí. Mola.
lo veremos más tarde. Va subiendo el contador de la Pokédex. Caray. Vamos a hacer lo siguiente, quitamos el código, la energía y vamos abriendo. Maril, Vocifer, una trompeta. Mourotón, Salandit y Carracosta. Yo soy de los que se reenganchó con Pokémon cuando salió Pokémon Go. Y antes de Pokémon Go había jugado a un juego que se llama Ingress, un juego que prácticamente nadie conoce, que de hecho es la base en la que se basó la compañía de Pokémon cuando compró Niantic, o Niantic vendió los derechos a la compañía de Pokémon. Y de hecho las Poképaradas, los gimnasios ya aparecían en el otro juego. Era un juego también de, bueno, de ir por los sitios combatiendo una invasión alien o algo por el estilo. No recuerdo muy bien ya. Vamos a ver. Como fue, mira, Eevee, Patri, Jirachi, me suenan a chino, Reshiram. Esto sí que me suena. Lapras, Phalanx, Holo Reverse, otra Holo Reverse y una Holo parece de Hydrapil EX. La energía y el código. Vale, segunda colección. Vamos con Obsidian Flames. No llevo la cuenta de cómo ha subido la Pokédex. Vale, seguimos. Vamos rápido. Whopper, Quaxil, Capsakit. No pienso pronunciarlo. Y otra entrenadora. Hace años, cuando mi hijo era más pequeño, ahora tiene otras prioridades, llegué a jugar algunas partidas de Pokémon en cartas. De hecho, tengo en el trastero una caja, bueno, dos cajas llenas de cartas que he ido coleccionando desde los 90, bueno, mediados de los 90, básicamente Magic, algunas de Star Wars. Este no quiere abrirse, patético. Y algún día, pues en algún vídeo, abriré esta caja y veremos qué sorpresas hay. Nada valioso ya, eso ya os lo digo, pero bueno, un poco de historia viva del mundo de las cartas coleccionistas. Energía y código. A ver si ahora conseguimos abrirlo. Sí, parece que sí. Vale, seguimos Numel, Mawel, Polteageist, Volcarona, Togetic, otra Holo Reverse, Bonsly, Holo Reverse también y otra Holo de Darkrai. Bueno, va subiendo la Pokédex, ¿no? De eso se trata. Lilipop, Toxel,
Este creo que ya ha salido. Ductrio, Ninetales, Touchcrew, No Sepas, Toxel, Palafin, la energía y el código. Vale, siguiente colección. Twilight Masquerade. A ver qué nos depara esta colección. Al menos los sobres parece que se abren mejor. Vulpix, Eve, Girafarik, Froakie, Lanas 8, Leafeon, Benipede, Sandshrew y un Zapdos. Energía y código. Seguimos. Sí, definitivamente estos se abren mejor. A ver si nos sale otra con arte alternativo. Aunque ya digo, mira, por hablar, Hassel. Bueno, que le digo arte alternativo, pero no sé si lo es, ¿eh? Igual es simplemente una carta rara. Como veis, mi conocimiento no es que sea muy vasto. Vamos rápido para que el vídeo no sea muy largo. Boomerang Energy, Monkidori, Arcanine, energía y código. Vale, pues finalizamos la última expansión, Twilight Masquerade. Damos el código y la energía. Y vamos allá, ¿no? Que suba la Pokédex. Un cocinero. Palafin. Y los olos de rigor. Vale, dos últimos sobres. Bueno. Entonces, vaya. Tranquil, Iron Hands, Monopatín, Sandy Shocks, Derling, Stitter y Feraligatr. Energía y código. Último sobre. A ver qué nos depara este último sobre. Chatot, Cottonee, Carbaña, Icans, Southbook, Codebreaking, mira, Rainiclus, otra de las de Full Art, esta es chula, Fluttermane, energía y código. Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí estos sobres de esta caja. Lo organizo todo un poco y nos vemos en un momento. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Esto es todo lo que ha dado de sí la caja de Terapagos EX. No tengo ni idea de si he tenido suerte o no, pero al menos la caja no estaba vacía, que era mi miedo principal. ¿Vale la pena esta Ultra Premium Collection? Pues no lo sé realmente, pero al menos a mí me ha servido para estrenar el canal y probar si sé editar vídeos sin que se me colapse el ordenador. Eso lo veremos después. A nivel de cartas, pues un montón de cartas. Estas con arte alternativo. A mí personalmente
la que más me gusta es esta, estéticamente. No sé ahora mismo qué valor tiene, tampoco me importa mucho, la verdad. Y bueno, por lo que decíamos, relación calidad-precio, pues pienso que es un buen producto. Tiene su tapete, tiene sus cartas promocionales, tiene un expositor magnético que he sido incapaz de abrir, con su peana de soporte. Y ya está, eso sería todo. Si has llegado hasta aquí, pues enhorabuena, tienes más paciencia que yo. Y si te interesa el coleccionismo, las cartas o simplemente ver cómo alguien abre sobres mientras duda de sus decisiones, pues puedes suscribirte, sin presión. Hasta el próximo vídeo o hasta que me vuelva a liar con otro producto que no entiendo. Nos vemos en el próximo sobre. Chao.